Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy quiero que nos pongamos un poco nostálgicos porque vamos a platicar sobre uno de mis autores favoritos de todos los tiempos, José Emilio Pacheco. Seguramente lo conoces por Las batallas en el desierto, pero hoy quiero contarte por qué su forma de escribir sobre el tiempo, la ciudad y la pérdida de la inocencia lo hace un autor imprescindible, sin importar cuántos años pasen. ¿Quién fue José Emilio Pacheco y a qué generación perteneció? José Emilio Pacheco, 1939-2014, fue un escritor, poeta, traductor y periodista cultural nacido en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Roma. Se le describe en las fuentes como un auténtico hombre de letras, que vivió por y para la literatura. En el mapa literario, Pacheco perteneció a la generación de medio siglo, también conocida como la generación de los 50. Este grupo de jóvenes escritores, que incluía a figuras como Carlos Monsiváis, Sergio Pitol y Eduardo Lizalde, se articuló en torno a la revista Medio Siglo de la UNAM. Su generación se caracterizó por abrirse al mundo tras la Segunda Guerra Mundial y por vivir la transformación de México hacia la modernidad. Su obra más leída, Las batallas en el desierto. Su obra más emblemática y leída es la novela corta Las batallas en el desierto 1981. ¿De qué trata? Narra la ilusión amorosa de un niño llamado Carlitos, por Mariana, la madre de su mejor amigo. Contexto y legado. Más allá del romance infantil, la obra funciona como una memoria nostálgica de la Ciudad de México a finales de los años 40, retratando el cambio social y la pérdida de una ciudad que desaparecía ante el progreso. Esta novela es tan popular que inspiró la famosa canción Las batallas del grupo Café Tacuba y ha sido lectura esencial para múltiples generaciones de estudiantes. Los géneros literarios que cultivó. Pacheco fue un autor excepcionalmente versátil. Las fuentes destacan que destacó en todos los géneros que exploró. Poesía. Publicó obras fundamentales como Los elementos de la noche y No me preguntes cómo pasa el tiempo. Su poesía evolucionó de formas clásicas a un estilo más personal, irónico y coloquial. Narrativa. Escribió novelas como Morirás lejos, de carácter experimental sobre el Holocausto, y volúmenes de cuentos como El principio del placer y La sangre de Medusa. Periodismo cultural. Creó la legendaria columna Inventario, considerada una de las labores de difusión cultural más importantes de México por su sabiduría enciclopédica. Traducción. El autor prefería llamar a sus traducciones aproximaciones o recreaciones, traduciendo a autores como T.S. Eliot, Samuel Beckett y Tennessee Williams. Guionismo. Incursionó con éxito en el cine, colaborando en guiones como el de la película El castillo de la pureza. Premios más importantes. A lo largo de su carrera, Pacheco recibió los máximos galardones de la lengua española y el ámbito nacional. Premio Cervantes, 2009. El reconocimiento más alto de la literatura en español. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, 2009. Premio Ariel, 1973. Por el mejor guión cinematográfico de El castillo de la pureza. Otros premios destacados incluyen el Premio Javier Villaurrutia, el Premio Nacional de Literatura y Lingüística, y el Premio Alfonso Reyes. José Emilio Pacheco era como un arquitecto de la memoria. A través de sus palabras, logró rescatar las calles, los olores y las historias de una Ciudad de México que el tiempo amenazaba con borrar, permitiéndonos a los lectores vernos en su espejo. ¿Por qué el tema de la Ciudad de México es central en sus libros? La Ciudad de México, y específicamente la colonia Roma, es el núcleo geográfico y emocional de su obra porque es el lugar donde nació y creció. Su escritura actúa como una historia urbana que documenta el tránsito de México hacia la modernidad. Pacheco sentía una profunda angustia por la degradación de la capital. Para él, la ciudad pasó de ser un Edén a una metrópoli gris y monstruosa asfixiada por la contaminación, el tráfico y el atascamiento total. Sus libros son, en esencia, un mapa de una ciudad que se desvanece bajo el asfalto. ¿Qué es el pasado irreversible en su obra? Este concepto se refiere a su obsesión por el tiempo y la imposibilidad de recuperar lo que se ha ido. Pacheco escribe desde una mirada elegíaca y nostálgica, centrada en aquello que ya no existe. Casas demolidas, librerías que ahora son estacionamientos y una infancia que solo sobrevive en la memoria. En sus textos, el pasado es un minuto enigma irrepetible que nadie puede reconstruir, dejando solo vagos vestigios de ceniza en el aire. El lenguaje de su poesía, rebuscado o sencillo. Aunque comenzó dominando las formas métricas clásicas, su poesía evolucionó hacia la sencillez y la claridad a través del verso libre y el coloquialismo.
Las fuentes describen su estilo como una difícil sencillez, una transparencia que evita los ruidos y los escándalos para centrarse en la reflexión. Su escritura tiene una naturalidad conversacional, pero detrás de esa apariencia simple hay un trabajo de corrección obsesivo y una lucha constante contra el lugar común. Pacheco buscaba ser un poeta democrático que estableciera una relación directa y viva con el lector. La ética y la crítica social en sus escritos. Pacheco asumió el papel de un pararrayos de las desgracias universales, sintiéndose heredero y cronista de los sufrimientos de la humanidad. Su obra es profundamente crítica del sistema y manifiesta un pesimismo ante el horror y la maldad del mundo moderno. Éticamente, mantuvo una independencia absoluta del poder, rechazando lujos y favores políticos para preservar su integridad como escritor. Para él, la literatura era un espacio de compromiso con la realidad, donde se denuncian injusticias como el genocidio, la tortura y la pobreza. La obra de Pacheco es como un antiguo espejo que ha sido rescatado de un edificio demolido. Aunque la estructura original ya no existe y el espejo tiene algunas grietas por el paso del tiempo, todavía tiene la claridad suficiente para permitirnos ver nuestro presente reflejado en las sombras de lo que alguna vez fuimos. La columna Inventario. Sabiduría enciclopédica. La columna semanal Inventario fue una de las labores de difusión cultural más importantes de México. Surgió en la revista Diorama de la Cultura del periódico Excelsior bajo la dirección de Julio Scherer, y más tarde continuó en la revista Proceso. Contenido. Consistía en un resumen de noticias y reflexiones culturales que abarcaban literatura nacional y mundial, historia y artes. Pacheco tenía la tradición de escribir sobre el Premio Nobel de Literatura cada año, ofreciendo panoramas exhaustivos de los autores galardonados. Esfuerzo detrás. Aunque parecía escrita con fluidez, cada entrega era fruto de una investigación monumental. El propio Pacheco confesó que para redactar una sola columna llegaba a leer hasta 40 libros. Era una avalancha de sabiduría que permitía a lectores de todo el país mantenerse informados sobre el pensamiento universal. La técnica de la reescritura constante. Pacheco no se consideraba un escritor, sino un reescritor. Para él, un texto nunca estaba terminado, sino en un estado de escritura interminable. Obsesión por la perfección. Era proverbialmente obsesivo y no permitía que un texto saliera si tenía una duda sobre una coma. Podía pasar un mes decidiendo el lugar de una sola palabra. Libros vivos. Sus obras cambiaban de edición en edición. Por ejemplo, su novela Morirás lejos tuvo cambios significativos entre la primera y la segunda entrega, y pasó cerca de 15 años corrigiendo la tercera. Detestaba la palabra obra porque sugería algo estático. Prefería ver sus libros como algo que seguía perfeccionándose incluso tras ser publicados. Las aproximaciones. La traducción como creación. Pacheco prefería llamar a sus traducciones aproximaciones o recreaciones, ya que consideraba que traducir palabra por palabra era imposible. Filosofía. Su objetivo era verter la magia de un idioma a otro, integrando su propia creatividad poética en el proceso. A menudo usaba el texto original como un preguión para su propia escritura. Influencia. Esta labor le permitió dialogar con autores canónicos como T.S. Eliot, Samuel Beckett y Tennessee Williams. Sus traducciones eran tan personales que, en ocasiones, el poema resultante terminaba sintiéndose más cercano al traductor que al autor original. Dedicó décadas a perfeccionar estas versiones. Por ejemplo, pasó años buscando el nombre exacto de una rosa para una traducción específica. Obra y ecología. El cronista del desastre ambiental. Pacheco fue una voz pionera en advertir sobre la degradación de la naturaleza y el entorno urbano, especialmente en poemas como los de Álbum de Zoología. Crítica a la modernidad. Identificó la aparición del modelo Forte, el fotingo, como la sentencia de muerte para las ciudades, marcando el inicio de los problemas de contaminación y el atascamiento total de la Ciudad de México. La ciudad como horror. Su mirada profética denunciaba cómo la capital pasó de ser un Edén a una metrópoli gris y monstruosa, llena de basura y ruido. En su poesía, el desastre ecológico no es solo un tema ambiental, sino una reflexión sobre la maldad y el horror del mundo moderno. La labor intelectual de Pacheco era como la de un restaurador de catedrales. Nunca daba por terminada la limpieza de una piedra o el ajuste de un vitral, pues sabía que el tiempo siempre encontraría una nueva grieta que requería su atención y su cuidado infinito. La ruina como metáfora de la historia de México. En la obra de Pacheco, la ruina no es solo un montón de escombros, sino el testimonio físico del fracaso de la modernidad y la pérdida de la identidad. El autor utiliza la degradación de la Ciudad de México, que pasó de ser un Edén a una metrópoli gris y monstruosa, para simbolizar la historia del país como un proceso de destrucción constante.
Las fuentes señalan que su ángel tutelar es el ángel de la historia, específicamente de la historia urbana, que observa con una mirada casi profética cómo las librerías y casas son reemplazadas por estacionamientos y contaminación. Esta visión sugiere que México es una nación construida sobre lo que se desvanece, donde el progreso suele ser sinónimo de atascamiento total y horror. El diálogo entre la tradición clásica y la modernidad. Pacheco logró una síntesis única entre el rigor del pasado y la urgencia del presente. Al inicio de su carrera, dominó las formas métricas clásicas y la perfección del sonido, pero paulatinamente derivó hacia el verso libre y el coloquialismo. Las fuentes lo describen como un poeta democrático que utiliza una difícil sencillez para comunicarse directamente con el lector. Su poesía no busca el escándalo, sino la reflexión asentada, integrando la elegancia de la tradición hispánica con temas brutalmente modernos como el Holocausto, la suciedad del crimen y la crisis ambiental. La importancia de la intertextualidad. Para Pacheco, la literatura no es una propiedad privada, sino la más colectiva de las artes. La intertextualidad en su obra se manifiesta de varias formas: apropiación y recreación. No veía la traducción como un proceso académico, sino como una aproximación o procedimiento creativo donde saqueaba versiones en otras lenguas para enriquecer la propia. La literatura como espejo. Él creía que no leemos a otros, sino que nos leemos en ellos, permitiendo que voces ajenas habiten sus textos para crear un lugar de encuentro con la experiencia de los demás. Continuidad. Su propia escritura comenzó como un deseo de prolongar historias ajenas, como subversión infantil de Quo Vadis, entendiendo que todo escritor continúa lo que otros iniciaron. Evolución de la visión de la infancia. La infancia en Pacheco transita de ser un refugio de la imaginación a una metáfora de la tragedia histórica. Primeras obras, El viento distante. La infancia aparece ligada a un mundo interior introvertido y pleno, donde la curiosidad y la ficción eran formas de explorar el entorno. Obras de madurez, Las batallas en el desierto. Aquí, la infancia se vuelve retrospectiva y trágica. Pacheco planteó que los amores infantiles son trágicos porque carecen de esperanza y están destinados a ser borrados por el tiempo y el cambio social. Visión final. La infancia termina siendo el paraíso perdido que sirve para contrastar con el horror auténtico del presente. Un espejo donde el adulto busca vestigios de lo que fue antes de ser devorado por la ciudad. La filosofía de Pacheco es como una excavación arqueológica en una ciudad viva. Cada vez que intenta desenterrar un recuerdo o una palabra antigua, la tradición se encuentra con que el peso del presente, la modernidad, ya ha transformado el terreno, dejándolo solo con fragmentos que debe reconstruir para entender quiénes somos. Los autores que influyeron de manera más directa en su narrativa fantástica temprana fueron Jorge Luis Borges. Se menciona que su influencia fue fortísima en la creación de estos relatos. Juan José Arreola. No solo influyó en su estilo, sino que también fue su mentor al publicar La sangre de Medusa en su colección Cuadernos del Unicornio. Julio Torri. Es citado junto a Borges y Arreola como una de las piezas clave para entender sus cuentos fantásticos iniciales. Alfonso Reyes. Las fuentes lo señalan como uno de sus primeros modelos literarios, cuya lectura comenzó de forma temprana gracias a la recomendación de su amigo Carlos Monsiváis. Además de estas influencias directas en el género fantástico, su vocación literaria se nutrió de lecturas de aventura y clásicos durante su infancia y adolescencia. Emilio Salgari, Alejandro Dumas y Julio Verne. Autores a los que se acercó en sus primeras lecturas infantiles en Veracruz. Enrique Sienkiewicz. Pacheco recuerda que su primer impulso como escritor fue a los 8 años, al intentar escribir una continuación de la versión infantil de la novela Quo Vadis que le habían regalado sus abuelos. Miguel de Cervantes. Quedó enamorado de la ficción tras ver una representación del Quijote en el Palacio de Bellas Artes a temprana edad. Es importante destacar que su formación también estuvo guiada por figuras académicas y personales, como su profesor Moreno Tagle, quien lo introdujo de manera determinante a la literatura mexicana. En resumen, la narrativa breve de Pacheco es el resultado de un diálogo entre los clásicos de aventuras de su niñez y la sofisticación intelectual de los maestros del cuento fantástico latinoamericano. ¿Qué película le otorgó un premio Ariel por mejor guión? José Emilio Pacheco recibió el premio Ariel por mejor guión en 1973 por la película El castillo de la pureza. Este proyecto cinematográfico, en el que trabajó junto a Arturo Ripstein, tiene las siguientes particularidades según las fuentes. Basada en hechos reales.
La trama se inspiró en un caso real ocurrido en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México. Investigación documental. Para redactar el guión, Pacheco realizó una labor casi periodística, consultando la hemeroteca de Excelsior para extraer todos los datos y detalles del suceso, que fue muy impactante en su momento. Versatilidad. Este reconocimiento subraya su perfil como un hombre de letras completo que, además de la poesía y la narrativa, fue capaz de destacar con excelencia en el medio cinematográfico. Además de este éxito, las fuentes mencionan que Pacheco colaboró en otros guiones relevantes, como el de la película El lugar sin límites y el documental El Palacio Negro de Lecumberri. El trabajo de Pacheco en el cine fue como el de un arqueólogo del presente. Rescató fragmentos de una realidad cruda y olvidada entre los periódicos viejos para reconstruirla en la pantalla, dándole una nueva vida y una estructura dramática magistral. Cierro con una de sus ideas más potentes. Ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Pacheco fue el cronista de nuestros cambios. Si te ha gustado este repaso por su vida y obra, te agradezco mucho el like y que compartas el video con alguien que necesite un poco de buena literatura hoy. Soy Carlos de la Linterna Lectora y nos vemos en la próxima página. Adiós.